Y ahora continuamos con otro don precioso que Dios tiene para nosotros en esta hora. Y esto se encuentra en la palabra del Señor ahí en el libro de Corintios, en su capítulo 12. Yo les invito para que vayan a Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer ahí ese pasaje que hemos leído siempre. Cuando lo tengan, espero un amén. Voy a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 12. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversidad, diversos géneros de lenguas. Y ahora vamos a hablar de eso. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos permites de compartir esta palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza tuya, Dios mío, que viene para edificar nuestras vidas, eterno Dios. Te pido, Señor amado, que sigas depositando de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría de lo alto para poder compartir esta palabra, Dios mío, Cristo de la gloria. Y como siempre, Padre, seas tú haciendo rema en el corazón de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Esta palabra, Señor amado Dios, nos ayude a comprender y a conocer más de tu grandeza, de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Como hemos estado hablando acerca de los dones, el don de lenguas es una habilidad milagrosa otorgada por el Espíritu Santo para hablar en idiomas que la persona no conoce. Y se describe en la Biblia como un don espiritual que permite tanto la proclamación de un mensaje a otros como la oración a Dios en un lenguaje no comprendido. Por eso el don se manifestó por primera vez, dice que se manifestó allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando fue aquel día del derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, hermanos. Ahí en Hechos capítulo 2, vamos a leer ese pasaje porque ahí es donde da inicio, amén, todo esto. Y los apóstoles llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. Qué maravilloso, ¿verdad? No habían tenido esa experiencia ellos, pero dice que ahí fue cuando empezaron a hablar en lenguas que eran entendidas por los judíos de diferentes nacionalidades que estaban ahí presentes en ese momento y permitiendo que el evangelio fuera predicado. Por eso vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos, hermanos, dice el verso 1, que cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas. Lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿en qué dice? En otras
en otras lenguas, o sea, de que ahí viene lo maravilloso. Según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces, dice, en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, que dice, su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras, ¿qué dice? Lenguas. Las maravillas de quién? De Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hay una pregunta ahí, ¿va? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Esa es la respuesta que daban algunos. Pero fue ahí, hermanos, cuando la palabra nos enseña ese momento tan glorioso, ¿va? Como les decía, los apóstoles no habían tenido esta experiencia. Y cuando está ese derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, empezaron a hablar en diferentes lenguas. Para ellos personalmente era algo nuevo. Y que de aquellos que estaban escuchando, dice que era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque podían escuchar ellos hablar a los apóstoles el mismo idioma de ellos. ¿Sí? El mismo idioma que ellos hablaban. ¿Se imaginan ustedes que qué momento más glorioso? Me ponía a pensar en esto de que cuando fue aquel derramamiento del Espíritu Santo, todos ahí reunidos y los que estaban observando, porque era gente que estaba observando, ¿va? Porque sobre 120 dice que fue derramado el Espíritu Santo, pero había gente que estaba observando, porque al final, como dice, ¿verdad? Y está la crítica, están juzgando cuando dice, ¿verdad? De qué era lo que estaba pasando. Y lo consideraban a ellos de que burlándose de esta manera, ¿verdad? De que como que habían tomado, pero no, era algo maravilloso de que la presencia de Dios había descendido sobre ellos. Y ahí es donde ellos empezaron a experimentar las lenguas, ese don maravilloso de las lenguas. Por eso, hermanos, el don de las lenguas es un don espiritual y eso es dado por el Espíritu Santo con el propósito de orar y adorar a Dios, y sirve como señal para los incrédulos o como edificación para la iglesia cuando es interpretada. Por eso se imaginan ustedes acá, aquí había mucha gente de diferentes nacionalidades y empezaron a escuchar a ellos su propia lengua de origen. Y es ahí donde existe la duda y la pregunta, ¿va? Pero ¿cómo surgió esto? Si esta gente hablan solo hebreo, eran judíos, pero están hablando otros diferentes idiomas. Pero ese era el plan divino de Dios para que el evangelio se extendiera en todo el mundo. Ese era el plan glorioso del Señor. No era otra cosa más. Era de que el mensaje de salvación venía para toda la humanidad. ¿Se imagina de que solo se hubiera quedado ahí con el pueblo judío, el idioma hebreo, y no hubiera salido de ahí? Hubiera sido algo desastroso hasta el día de hoy. Pero Dios permite el derramamiento del Espíritu Santo para que sea ahí la sede, en otras palabras, ahí donde nace esto maravilloso del Espíritu Santo, que empiezan a hablar en diferentes lenguas, Por eso, ¿cómo se manifiesta, hermanos? El don de lengua se manifiesta como una facultad real, dice real, impulsada directamente por el Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo, hermanos. No como un idioma aprendido conscientemente. Hay mucha gente que aprende diferentes idiomas, ¿va?
Y qué bueno, yo me admiro cuando la gente, el otro día escuché a alguien, yo me quedé, dije yo, Dios mío, qué eminencia lo que Dios le ha dado a dos jóvenes, no sé si lo han visto ustedes en un video, son dos jovencitas que hablan una diversidad de idiomas. Yo me quedé sorprendido porque le dice, ¿puedes hablar en hebreo? Y empieza a hablar en hebreo. Pueden, y creo que saben como unos 20 idiomas. Y son dos jóvenes y son dos hermanas. Son dos hermanas. Hay un video donde han salido y se queda uno sorprendido, ¿verdad? Yo me he quedado sorprendido también, por lo menos he visto gente allá en Guatemala de que lo que es el lado de Occidente, claro, la gente aprende el idioma porque ve la necesidad de que llega mucho turista, llega mucho americano, ya lo reciben, ¿verdad? Y no solo de Estados Unidos, de diferentes partes, y saben muchos hablar diferentes idiomas. Pero eso es aprendido el idioma, ¿va? Pero cuando viene el Espíritu Santo, que son esas lenguas maravillosas, es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Por eso, qué maravilloso es todo eso. Cuando la persona que manifiesta el don de lenguas no tiene el conocimiento previo o está consciente del idioma que está hablando. Por eso cuando está ese momento precioso, hermanos, cuando se recibe esa manifestación del don del Espíritu Santo, no es uno, es el Espíritu Santo en uno hablando. Los que hemos tenido esa experiencia de hablar en lenguas es algo extraordinario, ¿verdad? Es algo en lo cual que es el Espíritu Santo, es algo sobrenatural, pues, de que no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros. Como yo les testificaba la otra vez, en lo personal mío, que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, fue algo de que yo fui a la iglesia, como les decía. Regresé de la iglesia y iba con aquella necesidad de orar como no tienen una idea. Una necesidad de orar y desde que llegué a orar, me doblé ahí sobre la cama y empecé a orar y a orar. Y llegó el momento en el que Dios derramó su Espíritu Santo y fui bautizado en el Espíritu Santo en esa noche y empecé a hablar en lenguas, porque esa es la evidencia, ¿sí? El hablar en lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo. Y empecé a hablar en lenguas y lenguas. Me acuerdo que eran como las 10 de la noche, hermanos, que había llegado de la iglesia. Y me levanté a las 3 de la mañana de ese lugar. Mi camisa empapada de sudor, mojado totalmente. Pero a lo que quiero llegar de que llegó un momento en el que empecé a hablar una diversidad de lenguas y lenguas y lenguas. Después me quedé pensando que hablé como unos 15 lenguas, diferentes lenguas. Y llegué al punto de que me espanté, hermano, porque dije yo, y ya no voy a hablar español. Me preocupé. O sea, mire lo humano de uno, ¿va? Porque para mí era algo nuevo, el hablar en lenguas. Y dije yo, y ahora ya no voy a hablar español, ¿verdad? Porque seguía hablando y hablando y hablando en lenguas y lenguas. Pero después, cuando empecé a hablar español, dije, ay, Señor, Dios. Pero para eso ya Dios se había glorificado. Y qué lindo es eso, hermano. Eso es lo más lindo que puede experimentar un creyente. ¿Sí? Eso es lo más lindo, lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque es algo que lo podemos vivir, ¿verdad? Nosotros. Y ahí es donde empezó el Señor a glorificarse en mi vida. Y fue algo maravilloso, hermanos. Por eso, sin conocimiento, ¿verdad? Porque cuando Dios permite esto, no hay un conocimiento de decir, oh, hay que seguir las normas de esta manera, No, 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 no. Dios conoce el corazón y Dios sabe cuándo lo va a hacer Él. Pero la clave está aquí, hermanos, de que para que esto surgiera, yo le empecé a orar al Señor. Porque yo escuchaba mensajes, veía mensajes y todo. Y yo decía, ¿cómo será esto? ¿Qué será el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué será el hablar en nuevas lenguas? Esa era mi pregunta que pasaba. Y yo le decía, Señor, yo quiero experimentar eso. Pero yo ese día nunca pasó por mi mente de que Dios se iba a glorificar en esa noche y parte de la madrugada, porque les digo que me levanté como a las 3 de la mañana
fueron un promedio de 5 horas, pero de que yo pude vivir aquello tan glorioso, de que dije yo, si esto es el Evangelio, qué lindo, qué maravilloso, ¿verdad? Y sí, hermanos, porque mi vida cambió totalmente. No es de que haya estado en pecado, sino que mi vida cambió de una forma totalmente diferente, que yo empecé a ver el Evangelio desde otro punto de vista. Dije yo, no, aquí hay que buscar más del Señor. Aquí hay que llenarnos más de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos dar testimonio de la grandeza del Señor. Y qué maravilloso cuando Dios se glorifica, hermanos, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en sí, y podemos tener esa experiencia, el hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Y somos edificados de esa manera. Por eso la manifestación es el resultado de la influencia o la llenura del Espíritu Santo, que toma el control de la boca y permite que las palabras fluyan desde el espíritu de la persona. Así es como fluye todo eso, ¿va? Dentro de uno sale todo aquello, pero es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo de que yo, o sea, no estaba consciente totalmente de lo que estaba pasando. Porque si hubiera estado consciente, no hubiera surgido nada. Pero llegó el momento en de que mi vida totalmente fue tomada por el Espíritu Santo. Y empecé, como les digo, a alabar y a glorificar el nombre del Señor y todo lo que Dios permitió, el hablar en lenguas. Pero fueron, como les digo, ¿cuántas horas? Fueron varias horas que yo estuve ahí y Dios me tuvo. Ahí me tuvo el Señor. En otras palabras, Dios lo permitió para que yo experimentara la grandeza de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es el hablar en lenguas, ¿verdad? Por eso es una manifestación muy preciosa de que Dios puede usar a cualquier persona, cualquier creyente que le crea al Señor. Una ocasión, en una iglesia, estaba el servicio, ¿verdad? Estaba el servicio. Y cuando estaba el servicio, hubo una presencia del Señor tan maravillosa que estaba pasando un judío por enfrente de aquella iglesia. Y cuando escuchó lo que estaba dentro de la iglesia, le llamó la atención y dijo, voy a entrar a una iglesia, por supuesto, iglesia cristiana, ¿verdad? Y cuando entra, una joven que estaba al frente del altar empezó a hablar en hebreo. Y cuando empezó a hablar en hebreo, en lengua hebrea, fue algo glorioso porque aquella persona, aquel judío, cuando llegó y se sentó, empezó a escuchar el mensaje que Dios tenía para él. Y lo sorprendente fue esto de que aquel judío, después de que aquella joven estuvo hablando en lengua hebrea, aquel judío se adelantó al altar y se arrodilló. Y después él mismo testificó y dijo, ¿tú hablas hebreo? Le pregunta a la joven, le dice, hebreo. No entendía, hebreo. Sí es el idioma de los judíos, le dice, no, le dice. Pero Dios usó a aquella joven porque este joven judío, Dios tenía un propósito en él. Qué maravilloso, ¿va? Dios usó los labios de aquella joven para llevar el mensaje a aquel judío. Se entregó al Señor con un propósito de que él tenía que llevar el mensaje del evangelio a su familia allá en Israel. Son planes divinos de Dios que no los entendemos. Pero, ¿cómo fue ese momento que pasando por la calle aquel joven judío dijo, no, yo voy a entrar a ver qué es lo que hay acá? Nomás puso el pie adentro y la joven empezó a hablar en hebreo, diciéndole, hoy es el día de salvación para tu vida. Ahora te necesito en el altar. Y él obedeció y se vino al altar y se arrodilló y se entregó al Señor. Pero es ahí donde él le dice, ¿tú hablas hebreo? Y le dice, no, le dice, aquí no hablamos, solo español hablamos. Pero así es como Dios se glorifica, hermanos. Es una manifestación gloriosa. ¿Por qué? Porque es la influencia del Espíritu Santo dentro de nosotros quien toma el control. Que ya no somos nosotros y Él toma nuestra boca y permite que las palabras fluyan desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo maravilloso. Por eso en la iglesia, si alguien habla en lenguas, lo ideal es que se debe de haber otra persona con el don de interpretación para traducir el mensaje a la lengua materna de los oyentes para que todos sean edificados
Y si no hay intérprete, la persona debe de guardar silencio en la iglesia y hablar para sí y para Dios. Es una compañía, tiene que ver algo que tiene que estar acompañado con la interpretación. Porque cuando esto se da, hermanos, de que alguien habla en lenguas, ¿verdad? Se requiere que haya un intérprete. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, ¿verdad? De lo contrario, dice la palabra, y ahí lo vamos a ver más adelante, dice que esta persona tiene que quedarse en silencio, seguir hablando en lenguas, porque se está edificando, ¿verdad? Para con el Señor. Pero es muy importante mantener ese cuidado, que si no hay intérprete, mejor, dice, mantenerse en silencio. Y eso es lo precioso. Cómo Dios es cuidadoso en todo, ¿verdad? Porque todas las cosas en el Señor son ordenadas por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que toma el cuidado y el control en todas las cosas. Por eso cuando veíamos ahí en ese pasaje de Primera de Corintios, hermanos, el capítulo 14, es un capítulo en el cual lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y dice en su capítulo 14, verso 1, seguir, dice, el amor y procurar los dones espirituales. ¿Cuántos deseamos esos dones espirituales, hermanos? Hay que desearlos, hermanos. Son para usted y para mí. Pero sobre todo dice, todo que profeticéis. Tiene algo el profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie, dice, le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende. Y miren, hermanos, nosotros tenemos la bendición esa. Me da risa de todo esto. Pero qué lindo es el Señor, de que cuando usted y yo hablamos en lenguas, el diablo no entiende lo que estamos hablando. Porque estamos conectados con el poderoso de Israel, el divino Dios del cielo. Cuando estamos hablando en lenguas. Y el diablo se va a quebrar la cabeza, ¿qué estará diciendo este? Pero es algo divino, son lenguas. ¿Verdad? Por eso tenemos que anhelar las lenguas. Que cuando el Señor nos toma y viene el Espíritu Santo y empezamos, nos estamos edificando, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Pero el enemigo no sabe ni entiende qué es lo que estamos, qué comunión tenemos con el Señor nosotros. Por eso, qué maravilloso es, y dice la palabra, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Ahora dice, el que habla en lengua, aquí ya cambió. Arriba decía en lenguas. Acá en este versículo 4 dice, en lengua extraña, dice. Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Y sigue diciendo, así que quisiera que todos, decía el apóstol Pablo, quisiera que todos hablasen en lenguas. Miren el deseo de este hombre. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esta es otra bendición grande, hermanos, de que cuando alguien usa a una persona, a un creyente, y empieza a hablar en lenguas, y el plan divino de Dios está de que esa misma persona de interpretación, porque es el mismo espíritu, amén, la iglesia de Dios es edificada, es bendecida, ¿verdad? Yo he tenido la bendición en la que he escuchado hace muchos años. Esto casi no se practica, hermano, dentro de las iglesias. Y debería darse, ¿verdad? Debería darse, como dice el apóstol, de que él desea, dice, cuando escribe la carta a los Corintios, de que todo, dice. Pero recuerdo en una ocasión de que una hermana anciana, por supuesto, anciana este hermano, empezó a hablar en lenguas. Y la iglesia se quedó que no se oía pero ni una mosca, aquel silencio. Y al mismo tiempo Dios trajo una palabra sobre ella para compartirla a la iglesia. Hermanos, eso fue impactante. Qué maravilloso. Y si ustedes hubieran visto a aquella anciana, cualquiera dice, no,
una hermanita ya mayor de edad. No, no, no. Era la misma presencia de Dios sobre ella hablando. ¿Por qué? Porque habían cosas dentro de la iglesia que Dios quería que se pusieran en orden. Y solamente de esa manera Dios pudo usar ese vaso para que la iglesia fuera edificada en esa ocasión. Por eso, el don de lenguas es un don de profecía y es recomendado para la edificación de la iglesia. Cuando vemos más adelante el verso 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, dice, ¿verdad? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos, de que si anhelamos los dones, tiene que ser para edificación de la iglesia. No para decir, ¿verdad? Yo me puedo todo, ¿verdad? Y apretarse ahí la corbata y todo. No, hermanos, no, 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 no. Esto es para edificación de la iglesia, para bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Tampoco no quiere decir de que porque yo soy dotado de dones o X persona, yo me voy a considerar mayor que los demás. Tampoco. Ese es un error grande que puede existir. Y existen muchos. Ese es el problema. Existen muchos de que Dios le ha dado la bendición, pero esa bendición la toman para beneficio propio. Y dice que es para edificación de la iglesia, para que todos seamos bendecidos. Por eso, actualmente se hablan más. Miren cuántos idiomas en todo el mundo, hermano. Yo estaba averiguando en una estadística de lenguajes de todo el mundo. Dice que en el mundo hay 7,164 idiomas. ¿Se imaginan ustedes? 7,100, es una estadística que hay en todo el mundo. 7,164. Y también existen, además de esos, otros 3,000 lenguajes. Pero estos lenguajes son de señas, ¿sí? De señas, que son diferentes, ¿verdad? Y son utilizados de esa manera, utilizadas por las comunidades sordas en todo el mundo. Hay 7,164 idiomas y además de eso hay 3,000 para aquellos que hablan por medio de señas, ¿verdad? Cuando yo me pongo a pensar en 7,164 idiomas, eso es un número grandísimo, ¿va? Porque por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en Guatemala, se habla el español, ¿va? Pero si uno se va al lado de Occidente, ahí hay muchos dialectos, ¿verdad? Muchos dialectos. Y qué bonito, ¿verdad? O sea, cómo la gente se comunica, ¿va? Ahí, y así lo tiene cada país, siempre hay más de 2 o 3 idiomas o dialectos. Y qué precioso el escuchar a veces hasta mensajes en dialecto. Recuerdo de muchos años de que alguien me puso un mensaje en dialecto, ¿va? Un hermano, por supuesto, me dice, ¿quieres escuchar, Salvador? Me dice. Y ya me lo puso. Hermanos, qué maravilloso escuchar otro idioma, otro dialecto, hermano. Por eso vemos, hermanos, que la manifestación del don de lenguas es una capacidad sobrenatural. Oiga bien, eso es algo sobrenatural que supera las barreras lingüísticas naturales, ya sea para comunicar el mensaje de Dios a otros o para la comunicación íntima y eficaz con Dios mismo. Ese es el propósito, ¿va? Y que esto es algo sobrenatural, hermanos. Esto no es algo que uno se lo va a inventar, ¿verdad? No, no. El hablar en lenguas es algo que fluye por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien toma el cuidado, quien toma nuestra boca, nuestros labios y empezamos a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Y qué maravilloso cuando nosotros adoramos el nombre del Señor, hermanos, y estamos en aquella oración con el Señor y de repente surgen las lenguas, ¿verdad?
y empieza uno a hablar en lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Los que hemos tenido esa bendición, ese privilegio, y es algo maravilloso porque nos estamos edificando nosotros, ¿sí? Estamos hablando con Dios por medio de esas lenguas, y eso es lo maravilloso. Pero el apóstol lo dice de esa manera de que deseemos, tenemos que desearlo, esos dones espirituales, hermanos. La iglesia tiene que desearlos. ¿Para qué? Para que seamos edificados todos como iglesia, ¿verdad? Y es maravilloso cuando usted y yo podemos recibir la bendición de parte del Señor y poder poner por obra todo esto. En una ocasión leía un libro de un hermano y después lo escuché en un video de que ese hermano fue como evangelista a la India. Y allá se presentó una multitud de gente porque es un evangelístico bien reconocido, americano. Y cuando llegó a aquel lugar, pues claro, tenía un intérprete. El mensaje que llevaba aquel hombre era en inglés, pero había un intérprete para darlo a conocer a todo aquel pueblo de la India, ¿verdad? Y cuando empezó aquel evangelista a predicar el mensaje de Dios, empezó el intérprete, ¿verdad?, a llevar el mensaje en el idioma de la gente que estaba ahí escuchando. Pero llegó un momento aquí donde miren lo que sucede. Llegó un momento que el predicador ya no habló en inglés, sino que empezó a hablar en el idioma de esa nación. Y el intérprete se quedó callado, ¿va? Porque dijo, ¿y cómo yo voy a seguir si este hombre está hablando en el idioma de nosotros? Y aquella multitud, y predicó en el idioma de esa nación allá en la India, al punto, hermanos, y esto lo impactante, de que cuando él hace el llamado, viene aquella multitud de gente y se convirtió mucha gente al Señor. Pero luego le preguntan al evangelista, aquí está, y le preguntan, hermano, le dice, ¿y cuánto tiempo le tomó para aprender este idioma de nosotros? Y dice, ¿cuál idioma? Porque él no sabía. El Espíritu Santo lo había tomado, ¿sí? Dejó de hablar en inglés y empezó a hablar en el idioma exacto de aquella nación. ¿Y quién hace eso? Solamente el Espíritu Santo. Qué maravilloso, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Y el mensaje impactó a todos aquellos oyentes y multitudes de gente vinieron a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquel vaso Dios lo había usado para que llevara el mensaje en el idioma de aquella nación. Y qué maravilloso. Por eso, hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Por eso el verso 13 lo dice, ahí más adelante. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Verdad? Porque si yo, dice, oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, dice la palabra del Señor, ¿va? Como creyentes debemos de pedirle a Dios la interpretación, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes? O si no, levanta a alguien que pueda interpretar estas lenguas. Y Dios tiene siempre instrumentos para la edificación de la iglesia. Dios puede usar a alguien acá y allá está la interpretación de lo que Dios quiere dar a la iglesia. Por eso qué lindo es anhelar, hermanos, estos dones, el don de lenguas, ¿verdad? Pero como dice el apóstol, aún más el de la profecía, ¿verdad? Porque la lengua se da acá y allá está profetizándose lo que Dios habló por medio de la lengua, para que el pueblo sea edificado, sea consolado y sea exhortado también al mismo tiempo, porque en eso consiste todo esto, la interpretación. Y tenemos que pedirle al Señor. Por eso el verso 18 dice más adelante, hermanos. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo, dice, en lenguas más que todos vosotros. Miren lo que él decía. Pero en la iglesia, ¿qué dice? Pero en la iglesia prefiero hablar 5, dice, palabras, dice, con mi entendimiento, dice, para enseñar también a otros. ¿Qué dice más adelante? Que 10,000 palabras en lenguas
desconocidas. Qué sabiduría la de este hombre, ¿va? Él decía, yo puedo hablar en muchas lenguas. El Espíritu Santo lo tomaba a él y empezaba a hablar diferentes lenguas, ¿va? Pero él decía, prefiero hablar 5 cuando estoy, ¿verdad? Con entendimiento, que 10,000. Que, no, que para él, como dice la Escritura, ¿va? Eran lenguas desconocidas, ¿no? Y por eso es un ejemplo que él nos da, cómo debemos de actuar dentro de la iglesia, hermanos. ¿Ah? Por eso, y yo se da, no sé si a ustedes les han preguntado, ¿verdad? Cuando al menos lo que hemos tenido la bendición de hablar en lengua, ¿verdad? Alguien en una ocasión me preguntó y me dice, hermano Salvador, ¿y usted cree en el don de lenguas? Es la pregunta que me hace. Ya me estaba probando, ¿va? Yo le digo, no solamente creo, yo las vivo, le digo yo, ¿verdad? Porque es la verdad, hermanos, que lo que hay dentro de nosotros no es para vanagloria, sino que para honrar el nombre de Dios. ¿Sí? El hecho de decir de que usted no se sienta mal, porque va a llegar el momento en que Dios lo va a tomar, oiga lo que yo le digo, lo va a tomar y la gracia del Señor va a ser derramada y va a empezar a hablar en lenguas. Quizá un día se levante de la cama a orar y el Señor dice, no, ahora es el momento. Y va a empezar a hablar en lengua. Así es como Dios obra. Y somos edificados, somos bendecidos de esa manera. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición, hermanos, de que no solo creemos en el don de lenguas, sino que lo vivimos. Alguien me decía, este siervo ya pasó a la presencia del Señor. Pero este hombre dice que él, todo el tiempo que estaba despierto, él estaba hablando en lenguas, internamente. Él estaba conectado con Dios. Era un hombre de que Dios ya está en la presencia del Señor, pero Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Qué maravilla. Pero dice que internamente, porque le hicieron la misma pregunta a esta, de que si él creía en el don de lenguas y cómo era la manifestación esta. Ella le dice también, casi lo similar que yo le dije. No solo las creo, le digo, sino que yo las vivo, pero él dijo esa palabra, yo las vivo todo el día, le dijo. ¿Se imaginan cómo la manifestación del poder de Dios? Hablando en lenguas dentro de él, ¿verdad? Glorificando el nombre del Señor y sobre todo siendo edificado para la gloria de Dios. Porque eso es lo maravilloso, de que nuestras vidas, hermanos, son diferentes. Actuamos diferentes totalmente. Otra palabra, ya no somos los mismos. Y eso es lo precioso, de que esto es lo maravilloso del Señor, de que podemos mantener esto. Por eso las manifestaciones bíblicas, y lo leíamos ahí en el libro de Hechos, hermanos, cuando leímos al principio de cómo Dios permite que estas personas de diferentes nacionalidades, ¿va? Lo que surgió ahí, eh, pudieron entender las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propio idioma, porque me imagino yo, y fue así, ¿no? De que escucharon hablar al apóstol Pedro, pero Pedro habla este idioma de donde yo soy, ¿verdad? Y él es hebreo, él es judío. ¿Y cómo es esto? Y luego a Andrés, a Juan y a todos los apóstoles, ¿verdad? Y ahí es donde surgió la duda de todos aquellos observadores, de qué era lo que estaba pasando. Y ahí, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Hicieron la pregunta. Y otros se burlaban diciendo, estos están llenos de mosto. Pero ahí fue donde el apóstol Pedro se levantó y empezó a traerle el mensaje por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahí hubo una evidencia cuando él habló y lo dice más adelante, este pasaje tan precioso, porque habla acerca de lo que había profetizado Joel, cuando dice el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. De cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo daré prodigios de arriba y arriba, dice, en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se imaginan ustedes qué
momento más glorioso ese, ¿va? El mensaje que trae el apóstol Pedro, que ya había sido profetizado por el profeta Joel. Pero aquí estaba el Espíritu Santo trayendo el mensaje a la iglesia primitiva. Qué lindo, como Dios venía obrando. ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera por todas las naciones. Se ensanchara más la iglesia del Señor. Y más adelante, vemos en el ya como estamos culminando, capítulo 10 del libro de Hechos, hay otro acontecimiento glorioso acá, hermanos. Ahí en Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo cayó sobre un grupo de oyentes también, hermanos. Pero aquí no eran hebreos, hermanos, no eran judíos. Aquí eran gentiles, como usted y yo, que somos gentiles. En el capítulo 10, verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice, hablando el apóstol apóstol Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, dice Pedro, ¿verdad? Y nos mandó, ahí está el mensaje, ¿verdad? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44 dice: mientras, oigan bien lo que sucede acá, que mientras aún hablaba Pedro, miren, estas palabras, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ¿qué? El discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellos que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre quienes, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en qué? En lenguas, hermanos. Miren lo que hace el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, ¿verdad? Y que magnificaban a Dios, dice, magnificaban a Dios. O sea, de que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Por eso palabra. Cuando Dios quiere glorificarse, Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. Por eso para los acompañantes de Pedro, para ellos fue algo sorprendente, ¿va? En otras palabras, no solo es para nosotros los judíos, sino que para los gentiles también. Y la evidencia de que empezaron a hablar en otras lenguas. Me imagino de que ahí mismo, en ese mover del Espíritu Santo, muchos hablaron en hebreo y llevaron el mensaje a aquellos que andaban con Pedro. Y se dieron cuenta y dijeron, no, Dios no hace excepción de personas. Y qué maravilloso. Y más adelante hay otro pasaje, hermanos. Ahí siempre en el libro de Hechos. Pero aquí es en el capítulo 19. Y esto surgió, hermanos, allá en Éfeso. Pero el libro de Hechos habla de ese acontecimiento también. Hechos capítulo 19, leemos el verso 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, dice. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién vino? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Y hablaban en qué? En lenguas y profetizaban. Miren, pues, hermanos, cómo el Espíritu Santo va tomando el cuidado, tomando la dirección. Solo puso las manos del apóstol Pablo y dice que empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Por eso el apóstol habla de que esto es necesario para la iglesia del Señor, para que seamos edificados, hermanos. Y tenemos que anhelarlo. ¿Cuánto lo anhelamos? Porque qué precioso va de que cuando alguien empiece a hablar en lenguas, Dios levante a alguien y se pueda interpretar ese mensaje que Dios tiene. Porque ese mensaje viene del cielo, hermanos. Eso es lo lindo, ¿verdad? Y lo maravilloso que como Dios trabaja es de que Dios siempre tiene un mensaje para ponerlos en línea con el Señor, ¿va? Cuando andamos un poco ya queriéndonos de salir del carril del Evangelio, ¿va? El Señor con esos lazos de amor nos trae otra vez usando a alguien, una palabra. Y en este tiempo, el hablar por medio de las lenguas. Y eso es lo lindo y maravilloso. Ya casi estoy terminando, hermanos, acá. El verso 26, quiero leer ahí donde estábamos en primera de Corintios, porque ahí es donde estábamos enfocados en lo que es las lenguas, ¿verdad? Capítulo 14. Dice el verso 26. ¿Quién hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, dice, para edificación. Eso es lo precioso. Para edificación. Si habla alguno en lenguas extraña, dice, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice que calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, hay que pedirle mucho la sabiduría al Señor, de que si no hay nadie en ese momento, hay que seguir orando para con el Señor. Pero cuando Dios tiene un intérprete, es algo glorioso, es algo maravilloso. Por eso es para edificación de la iglesia. Todo esto, hermanos, ese es el propósito. Especialmente cuando se interpreta el mensaje, ¿verdad? También cuando es la evangelización, en gran ayuda, ya que permite comunicar el mensaje del evangelio a personas de diferentes personas. Porque eso es lo maravilloso, que el mensaje que Dios da, hermanos, es para edificación de la iglesia y lo habla el Señor de la manera como Él lo sabe hacer. En el momento indicado, como les decía, de ese judío que Dios tocó su corazón y entró a la iglesia. Y ahí su vida fue transformada. Por eso la oración es la forma de orar. Y cuando usted y yo oramos en el Espíritu, hermanos, llega ese momento glorioso. Es cuando Dios se quiere manifestar y glorificar en nuestras vidas. En nuestra vida personal, por supuesto, ¿va? Cuando estamos orando en casa o cuando venimos acá a la iglesia y empezamos a orar o cuando empezamos a adorar a Dios, es cuando la presencia de Dios desciende y somos bendecidos para la gloria del Señor. Por eso, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Y con esto termino. 2 versículos, cuando dice, verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en qué? En lenguas. Pero hágase todo
decentemente y con órdenes. O sea que no tiene que haber un desorden, sino que todo tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero anhelemos, hermanos, esto tan precioso, el hablar en lenguas, que es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso, ¿va? Con eso termino. Una vez hubo una campaña y quien había sido invitado, hermano, llamó a toda la congregación. Y yo estaba, por supuesto, sentado. Y cuando pasó todo, empezó a orar, a ministrar a los hermanos. Pero quería que ellos hablaran en lengua lo que él estaba diciendo. Yo dije, Dios mío, aquí hay un error grande, ¿no? Porque esto viene del Espíritu Santo. Y él quería que lo que él estaba diciendo lo repitieran los hermanos. ¿Y cómo? Es algo imposible, hermano. Eso es algo humano, que no tiene sentido. Pero cuando viene de la presencia del Señor, somos bendecidos, somos edificados. Por eso hay que tener mucho cuidado entre, ¿sí? Como creyentes que somos, hermanos. Tenemos que pedirle mucho la sabiduría al Señor. No por el hecho de que quieren que hablamos, como que yo le dijera, pasen acá y repitan lo que yo digo. Hermano, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero lo maravilloso es cuando desciende el Espíritu Santo, lo toma uno y empezamos a hablar en diferentes lenguas. Amén. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Así que este es un don maravilloso, hermanos. De todos los dones. Amén. Este es otro don que Dios quiere de que usted y yo lo anhelemos con todo el corazón. Amén. Así que sigamos pidiéndole al Señor porque esto es un regalo de parte de Dios para su iglesia, para usted y para mí. Y nuestras vidas van a ser edificadas. Amén. Así que el deseo en mi corazón y el consejo que yo siempre doy es que lo anhelemos. Oiga esa palabra, lo anhelemos. Y diga, Señor, yo anhelo estos dones. Yo anhelo el don de hablar en lenguas. Y si usted lo anhela y si usted lo busca, tarde que temprano va a llegar. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Padre, que estás en los cielos. Gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra, Señor amado, sabiendo, eterno Dios, de que tu Santo Espíritu, Señor amado Dios, ha traído a tu iglesia esos dones espirituales para que nosotros los anhelemos en nuestras vidas. Oh, bendito Dios, ayúdanos, eterno Padre, a sentir ese deseo y ese anhelo, esa búsqueda constante, Dios mío, para que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor amado Dios. Somos tus hijos, somos tu iglesia, Señor amado Padre, y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que tú te sigas glorificando en medio de nosotros. Oh Cristo de la gloria, glorifícate en cada uno de mis hermanos que aún todavía no han tenido esa experiencia, Señor. Ellos puedan tener esa experiencia, puedan recibir este regalo precioso, Dios mío, y puedan experimentar la gracia y el favor divino tuyo, Dios mío, bendito Padre. Oh, bendito Dios, te lo pido en esta hora para la gloria de tu nombre, Dios mío, dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios.